Entonces, el día de hoy posiblemente convenga que hablemos un poco sobre el despertar a la conciencia de ser, y después dejaremos el otro, que es el logro supremo, despertar a la conciencia de ser absoluto. ¿Sale? Entonces, fíjense muy bien, despertar a la conciencia de ser requiere nuevamente dos logros. Son dos logros los que se tienen que adquirir o alcanzar. Uno, lógicamente, es el despertar de la conciencia, despertar a la conciencia de ser, el despertar. Y por el otro lado, entonces, está el proceso que hemos llamado purificación, purgación, eliminación de bajas pasiones, etc. Tiene que haber una eliminación de lo que llamamos contenidos que no deben permanecer ahí. Entonces, este logro es despertar la conciencia de ser, y por el otro lado tenemos la purgación. Afortunadamente para todos los discípulos, el proceso de purgación se va llevando a cabo lenta y gradualmente, y de mucho no se entera, porque se va haciendo un proceso de limpieza y purgación. En ocasiones sí se entera, salen algunos contenidos, y entonces, de alguna manera, tiene la persona que soportar un tiempo este proceso de limpieza y estar avanzando. ¿Ya vieron? Pero ese es el método correcto, el método que el 99.9% de los discípulos recorren, es el sendero que recorren, le vamos a llamar correcto. Pero para que el marco teórico quede completo, hay una posibilidad mínima y en la que hay que tener especial cuidado. Yo tengo siempre cuidado de eso, y nadie de los que estoy viendo acá corre ningún riesgo en este sentido, pero para que quede bien claro, entonces vamos a decir que en el método correcto has despertado a la luz, pero también podría ser que despiertes en la oscuridad. Entonces ustedes, sin que se preocupen, porque estoy diciendo 99.9 de las veces el recorrido es normal. Conforme la persona va despertando, la purgación se va llevando a cabo y se logra el objetivo. Despertó en la luz, pero puede despertar en la oscuridad. Entonces, ahorita voy a explicar lo que esto es. Si fuera una película, pero esto no lo es. Si fuera una película, pero esto no lo es, sería despertó al lado oscuro de la fuerza. ¿Se acuerdan de Dark Side of the Force? Bueno, pues eso, The Dark Side of the Force. Ahora ustedes dicen, ¿y qué es eso para salir corriendo para el otro lado? Que mucho conviene. Entonces, lo que quiere decir es que la persona, cuando se acerca a la enseñanza, empieza su proceso de despertar. Pero a veces el ego humano, que es la oscuridad dentro del ser humano, la persona no quiere deshacerse de esos elementos oscuros y bajas pasiones. En la mayoría de las veces es lo que llamaríamos el más riesgoso, es el incremento del orgullo, la vanidad, la soberbia. Pero esos son hay que tener mucho cuidado con ellos, pero son todo lo que son mis más amados defectos y los quiero defender y no quiero por ninguna razón eliminarlos. Entonces resulta que conforme voy despertando, no elimino esas partes humanas, esas bajas pasiones, porque dentro del ser humano, dentro del ego humano, también hay virtudes, hay atributos de amor, de hermandad, hay muchas cosas buenas, que esas van a prevalecer. Una vez que se lleva la purgación, lo que prevalece son esos atributos, que ya son propios del ser. Pero la parte oscura debe ser necesariamente eliminar. ¿Sí se entiende? Entonces, no hay ningún riesgo en este sentido si la persona se somete a su práctica y cuando sienta estas purgaciones no busca incrementar e incrementar e incrementar, gracias, y sostener y conservar esta parte oscura. ¿Ya vieron? Pero bueno, como el marco teórico tiene que quedar redondeado, pues tiene que quedar redondeado, por eso lo estoy diciendo. Ahora ustedes dicen, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, hagan de cuenta que cuando un discípulo se acerca a la presencia, se acerca a los maestros, se acerca a los discípulos, hermanos espirituales que llamamos, realmente se está acercando a una hoguera.
Eso es lo que está pasando, se está acercando a un fuego sagrado activado. Y si no, y entonces conforme se acerca, se ve sometido a ese proceso de incremento del fuego. Entonces siempre el maestro cuidadoso y amoroso tiene un recurso, siempre, pero lo hace por amor, y es que si alguien está incrementando conforme avanza en su práctica su orgullo, soberbia, vanidad y otros defectos que todos nosotros sabemos, no tenemos que repetirlos, el maestro lo que hace es alejarlo de la hoguera, porque si no, el fuego está despertando todo esto más. Entonces, para protegerlo, se le aleja. Eso es todo. Entonces, tú no pasarás, debes alejarte un poco para que no estés en presencia de ese fuego sagrado activado. Por eso algunos discípulos, pero eso les estoy diciendo que esto es para que el marco teórico quede completo, ¿entienden? Ninguno de los que estoy viendo acá está en ningún riesgo de que eso les pueda suceder. Es el 99.9999, pero siempre hay la posibilidad. Entonces, por eso, pues yo, ¿qué hago? Les tengo que decir la verdad y eso es así. Entonces, se aleja al estudiante y se le dice, no, no puedes estar cerca de la presencia, porque se está incrementando mucho tu fuego sagrado y por lo tanto, y del grupo, de todos los que trabajan, prenden energía y fuego y conciencia. Entonces, las personas que se acercan entran dentro de una especie de hoguera de fuego sagrado. Entonces, nada más se le retira y se le aleja y ya. ¿Ya vieron? Si yo diera una metáfora y le ponemos fin a ese paréntesis, porque realmente es un paréntesis, pero si yo quisiera dar una metáfora, diría lo siguiente. Imagínate que el ser es un hombre. Es una metáfora. El ser, imagínate que es un hombre. Ahora, en una habitación hay dos hombres, o un hombre y una mujer, es lo mismo, ¿no? Pero uno está vestido de finas telas naturales, algodón, lino, etcétera. Y el otro está vestido con telas artificiales, ¿cómo se llaman? ¿Eh? Poliéster. Entonces, vestido de poliéster. ¿Ya se fijaron? Y se ven los dos hermosos vestidos de blanco y todo, ¿no? Igualito. Pero entonces imagínate que en esa habitación se prende fuego. Fíjense bien, síganme bien. Es una metáfora muy sencilla. Se prende fuego. Y entonces si se prende fuego, el que está vestido con telas naturales, pues se le consumen las telas, se quema el vestido, se le quema y queda el ser. ¿Ya vieron? Eso llamamos purgación. Se quedó desnudo, el fuego lo transfiguró, lo transmutó, porque son fibras naturales. Pero el otro que tiene las fibras artificiales, en este ejemplo, entonces nada más se chamusca y se le pega la piel. Y entonces ahora ya está un problema más grande, porque entonces hay que desprenderle la ropa, pues ya lo sacas del cuarto y uno sale ya lindo, sin ropas, puro ser, y el otro sale chamuscado. Entonces ahora hay que quitarle las ropas pegadas a la piel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que quitar la ropa, pero ya se le pegó a la piel. Entonces se despelleja el pobre. Y entonces hay un sufrimiento añadido. Ya se entiende el ejemplo. Por eso siempre se tiene que tener mucho cuidado. El maestro lo tiene y no deben de preocuparse, pero yo me veo obligado a decir la verdad y como este es un taller sobre la experiencia del despertar, hay esas dos experiencias. El 99.9999% de las personas que son recibidas pasan por el proceso de despertar y purgar. Entonces, por lo tanto, ascender. Logran lo que llamamos su ascensión más allá del reino humano hacia el reino sobrehumano, porque han despertado. Acuérdense que el ser humano es un centro psicofísico, lo hemos dicho muchísimo, yo sé que ustedes me han escuchado mucho, es un centro psicofísico. Entonces, cuando la persona despierta, ha despertado algo que el ser humano como especie, digamos, como nivel de conciencia no tenía, no tiene. Entonces ya está trascendiendo el reino humano. ¿Ya vieron? Porque el ser está por encima del centro psicofísico. Entonces, y por el otro lado, su
lo que llamamos el contenido energético que rodea la conciencia. Acuérdense que la conciencia genera energía. Entonces, si una persona siente miedo, genera una energía. Si siente amor, genera otra energía. Bueno, entonces cuando el ser humano, de alguna manera, toda la energía que genera viene de sentimientos amorosos, armoniosos, entonces ha desarrollado lo que llamamos su cuerpo de luz. Entonces la persona despierta, tiene su cuerpo de luz ascendido más allá del reino humano hacia el reino sobrehumano de evolución. Y ya subió un escalón extraordinariamente importante. Sale el otro caso, entonces nada más lo comento como un paréntesis porque tiene que quedar dicho y completo. Entonces la familia espiritual, por ejemplo, si al llegar a detectar en algún momento dado que algún hermano espiritual cuando está en contacto va, en vez de que venga una disminución de los defectos que todos los seres humanos pueden tener, se le está incrementando, entonces, ¿qué dije? Ni modo, tienes que alejar, o sea, tiene que separarse un poco. Por eso hay que protegerlos y cuidarlos. Yo me dedico siempre a cuidarlos y a protegerlos. Entonces a mí no se me ha ido ni uno. ¿Me entiendes? No me gusta que se me vaya ninguno, se me ha ido. Entonces, ahí tienen. Ahora sí está la idea. Ahora, ya vimos lo que es. Esto contesta la famosa pregunta de ¿qué es despertar? Pues más o menos está entendido lo que es despertar, ¿sí o no? Pues es despertar la conciencia, purificar y deshacerse de las pasiones humanas desagradables, el miedo, el odio, la envidia y todos los defectos y fragilidades humanos que se vayan disolviendo. A veces le llaman purgar, a veces le llaman transmutar, a veces le llaman sublimar. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Es el acto de que esto no puede ir hacia adelante. Por eso se dice, no puedes pasar. Si no te deshaces de eso, puedes despertar, porque te pones en contacto con la enseñanza y tu conciencia va despertando. Pero si no se ha logrado la purgación, entonces no se puede hacer el logro completo. Pero afortunadamente una persona que es un discípulo que se mete y trabaja y todo, en el correr de los años, no de los minutos, pero sí de los años, se logra todo. La persona se va despertando, la persona se va purgando de esas pasiones, queda un hermoso y resplandeciente cuerpo de luz y entonces ascensión. Ya logrado ese objetivo, entonces se llama despertar menor. Ha despertado a la conciencia de ser y su conciencia es luminosa. Son puras emociones y pensamientos amorosos, armoniosos, compartidos, ¿ya vieron? Ha despertado a la conciencia de ser.